Bienvenidos al Instituto Nacional de Ciencias Penales. En esta oportunidad tendremos la gran fortuna de conversar con nuestra doctorante, la maestra Sujei Azucena Villar, que nos va a platicar de un tema actual, un tema que hoy en día está en boga y que, pues por supuesto, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, como siempre, a la vanguardia en todos estos temas, bueno, pues impulsa la investigación. Debo decir que la maestra es una de nuestras doctorantes más destacadas y su línea de investigación precisamente son el neuroderecho, las neurociencias, y que, bueno, finalmente son de los temas fundamentales hoy en día. Querida maestra, bienvenida seas. Platícanos de qué va todos estos temas. Doctor, muchas gracias primero por la invitación al Instituto Nacional de Ciencias Penales. Estoy contentísima por estar aquí acompañándote y para hablar de este tema que es súper importante y muy relevante en la actualidad, que va a transformar el derecho en todas sus ramas y que, como tú bien lo dices, el INACIPE está a la vanguardia, somos pioneros en este país hablando del neuroderecho y pues bueno, esa es una rama interesantísima de la que vamos a poder conversar en estos minutos. Platícame, parte de estos postulados que plantea el neuroderecho tiene como base, corrígeme por favor, tú eres la experta, temas relacionados con el positivismo, sustentados en Lombroso, en Garófalo, en estos autores que crearon esta corriente positivista de la criminología, en donde ellos señalaban precisamente el aspecto de que pues, los temas relacionados con la biología, que incluso señalaban en su momento que era muy importante que los que juzgaban a las personas tenían que ser médicos, tenían que ser químicos. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Esto es real? A ver, pues qué interesante pregunta. Mira, partiendo de que esta nueva rama del derecho, ¿no? El neuroderecho, se respalda de las neurociencias, ¿no? Y me gustaría introducir un poquito en ese tema. A ver, ¿qué es la neurociencia? Pues las neurociencias son todas aquellas disciplinas que se encargan del estudio del sistema nervioso, particularmente del cerebro. ¿Para qué? Bueno, pues se encargan de analizar la estructura, el funcionamiento, las patologías del cerebro, para poder entender cuestiones como las emociones, como el aprendizaje, como la memoria, para darnos bases neurocientíficas del comportamiento humano. Entonces, todas estas disciplinas, ¿no? La neuroanatomía, neurofisiología, la neurotecnología, es decir, un montón de disciplinas que están relacionadas con el estudio del sistema nervioso, y en particular, en este caso, el cerebro, nos han estado dando luz, nos han dado resultados concretos sobre el comportamiento humano. Y un poquito de eso retomaron estos autores de los que tú hablas, es decir, sí dijeron que había un origen biológico del comportamiento humano. Estos autores, si bien es cierto, tuvieron muchos detractores y en la actualidad las teorías que ellos pues echaron a andar no son vigentes. Lo cierto es que el neuroderecho, ¿no? Sostenido de las neurociencias, nos están diciendo que en algo tenían razón. Sí había un origen neurobiológico de la conducta humana y eso nos lo están explicando las neurociencias y nos están comprobando las neurociencias. Sin embargo, tenemos muchas diferencias, es decir, los postulados que ellos tenían en ese entonces con los postulados que hoy nos está arrojando la neurociencia son diferentes. Por ejemplo, ellos hablaban de características físicas, es decir, dependiendo del tamaño del cráneo, de la de la persona, entonces podíamos definir, o ellos en su momento dijeron que se podía definir si una persona era criminal o no, o si eran criminales natos, ¿no? Hablaban ellos, dependiendo de la estructura física. Y hoy las neurociencias nos dicen que no es eso, nos están diciendo que depende de otras cuestiones, depende de un origen biológico, neurobiológico, es decir, cómo funciona el cerebro de la persona, cómo está estructurado, si tiene alguna enfermedad o patología o no, y a partir de ahí es cómo se comporta, ¿no? Que puede tener comportamientos violentos y eso termina en un acto delictivo, sí,
pero ya no estamos hablando de la anatomía física, ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de un origen biológico. Ahora, perdón que te interrumpa, porque esto me lleva a dos extremos. Enfocado eminentemente en la materia penal, porque entiendo que todo esto del neuroderecho tiene una expansión en todas las áreas del derecho, en materia familiar, en materia mercantil, para los efectos incluso de verificar si una persona está en condiciones de cumplir un contrato, pensemos en una situación de un fraude, en fin. Pero específicamente en materia penal, ¿para dónde lo vamos a direccionar? ¿Para los efectos de la imposición de una sanción o para los efectos de la prevención? Mira, bien lo dices tú, el neuroderecho es una nueva rama del derecho. Y esta nueva rama del derecho, ¿de qué se está encargando? Pues de analizar el origen neurobiológico de la conducta humana y su impacto en el derecho, ¿no? Es decir, cómo se integra, cómo se regula, cómo se limitan los resultados de las neurociencias. De eso se trata el neuroderecho. Y efectivamente va a impactar en todas las materias, en civil, en penal, en familiar, en laboral, en la que tú me digas va a impactar el neuroderecho. ¿Por qué? Porque vamos a entender el comportamiento humano de una manera distinta. Es decir, vamos a analizar la voluntad de una manera distinta. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la voluntad tiene una construcción neurobiológica, ¿no? Entonces vamos a tener que definir si esta persona tiene o no tiene voluntad, tiene o no tiene capacidad, para entonces definir si el acto jurídico que realizo en la materia que tú me digas tiene el resultado que actualmente estamos definiendo. En materia penal, ¿hacia dónde vamos? En materia penal me parece que el neuroderecho va a impactar en la reflexión de un montón de temas. Por ejemplo, en la reflexión de cómo se llevan pruebas a juicio y cómo se valoran. Si ya no van a ser las pruebas habituales, ya vamos a estar viendo neuroimágenes, por ejemplo, como un material probatorio en el proceso penal y que el juez va a determinar qué valor le merece. Pero ya vamos a ver un material probatorio que antes no veíamos. Es decir, la neuroimagen para definir si, por ejemplo, la persona tiene o no tiene una patología en el cerebro, un daño estructural o funcional en el cerebro que ocasiona que, por ejemplo, no tenga control de impulsos. Y si no tiene control de impulsos, entonces estaríamos cuestionando si tenía o no tenía posibilidad de detener el acto ilícito. Y ahí entonces el juez tendrá que valorar primero la prueba. Segundo, una vez que valore la prueba y que determine el juez, pues a lo mejor no tenía la capacidad de, entonces va a definir si es inimputable o no. Decimos, ok, fíjate que sí tenía hasta cierto punto la posibilidad de detener el resultado, ok, pero entonces vamos a entrar a otro tema, ¿qué sanción le damos? Porque si efectivamente no tenía ese control de impulsos, o lo tenía, pero no lo tenía totalmente desarrollado, entonces, ¿qué sanción se le va a imponer? Porque entonces hablamos de que los 5, 10, 15, 30 años de prisión no lo van a reinsertar a la sociedad, porque el tema no tiene que ver con que esté detenido, tiene que ver con cómo funciona su cerebro, con que tiene por ahí una patología. Me parece que ahí también vamos a llegar a la sanción. Y también vamos a regresar al inicio, que es prevención. Es decir, también ahí va a impactar el neuroderecho porque me parece que la neurociencia nos está arrojando resultados que van a permitir generar políticas criminales de prevención. Fíjate que yo lo relaciono y a mí me gusta todo este apartado de la aportación de la ciencia neuronal al derecho en una óptica de prevención. Por supuesto, lo que nos platicas en relación al reproche jurídico penal tendría que ser reconsiderado, ¿no? Porque si una persona se encuentra con estas alteraciones neuronales, bueno, incluso podría llegar a argumentarse bajo un esquema actual, porque supongo que bajo estas temáticas también tendríamos que repensar el juicio de reproche, ¿no? Tendríamos que considerar una serie de elementos estructurales, incluso cómo atendemos al aspecto del dolo, de la culpa, ¿no? Entonces esto nos conllevaría a tener a sembrar lo que hoy tenemos como estos conceptos que devienen de la teoría del delito y que son la base fundamental para emitir una resolución, esos aspectos de carácter subjetivo. Pero en el caso de la prevención, me parece que es inminentemente fundamental. Los seres humanos en el camino de la vida no nos vamos dando cuenta que quizá hay neurotransmisores que no nos funcionan, que necesitamos tomar algún tipo de medicamento porque finalmente no podemos controlar nuestro comportamiento ante ciertas escenografías sociales
Y esto, por supuesto, termina desembocando en una situación de agresividad, de violencia. Obviamente no lo podríamos establecer, pienso yo, en una situación genérica, porque tenemos una variedad de tipos penales. Pero, ¿te parecería, tú como experta en estos temas que estás estudiando, que nuestro primer enfoque debería ser encaminado a la prevención o hacerlo de manera continua? Mira, yo creo que la prevención es importantísima, ¿no? Es prioritaria. Sin embargo, a mí me parece que tendríamos que atender todo. ¿Por qué? Porque de nada nos va a servir concentrarnos como lo hemos hecho a lo mejor en la niñez, ¿no? En las infancias, donde ahí podemos detectar, por ejemplo, estas limitantes o estas carencias o estos excesos, ¿no? de neuroquímicos, y ahí los podríamos a lo mejor de alguna manera controlar, ¿no? Pero ya tenemos, al final de cuentas, ya tenemos adolescentes que ya son infractores, tenemos adultos que ya están en conflicto con la ley, tenemos quienes ya están compurgando las sanciones. Entonces, al resto, pues no nos estaríamos atendiendo si no nos concentramos en la cultura de la prevención. A mí me parece que, y esto es importante del neuroderecho, va a impactar en todo, va a transformar lo que conocemos del derecho de todas las instituciones. En materia penal, importantísimo, pero va a ser en cualquier materia y va a transformar todo, desde la prevención. En el caso específico, para que nos ilustres en esto, en materia familiar, ¿cómo podría esto impactar? Por ejemplo, a mí se me ocurre en materia familiar el caso del progenitor más óptimo. Decimos, a ver, actualmente el progenitor más óptimo, pues obviamente lo decide el juzgador basado en ¿qué? En peritajes psicológicos, ¿no? Sin embargo, pues la mamá o el papá pueden ir con el psicólogo y pues le pueden contar lo que ellos quieran y el psicólogo a partir de lo que ellos les digan van a determinar. Me parece que las pruebas neurocientíficas son más exactas en ese sentido, porque no dependen solamente de lo que diga, ¿no? El papá o la mamá, sino que ya es un tema de cómo funciona su cerebro. Si, por ejemplo, la mamá o el papá no tiene control de impulsos, ¿no? Y en el juicio se está alegando justo que el niño sufre de violencia familiar y resulta que eso se ve comprobado con una neuroimagen donde nos da ese resultado, me parece que el juez tendría más herramientas para definir quién es el papá o la mamá más apta para tener la guardia y custodia. Entonces, se va a refundar, ya no nada más se van a basar en estudios psicológicos, sino que ahora van a tener sus herramientas neuropsicológicas que les va a permitir tomar una decisión, me parece, más acertada, ¿no? Porque hemos visto casos donde la mamá o el papá de alguna manera engañan al psicólogo, ¿no? Claro, depende de la experticia del profesionista, pero de alguna manera, porque depende de lo que ellos externen. Y me parece que las pruebas neurocientíficas son en ese sentido un poquito más exactas. Entonces, en materia familiar vamos a tener impacto ahí, vamos a tener impacto en materia civil, por ejemplo, para definir si una persona está en condiciones de realizar el testamento o no. Es decir, si tiene capacidad o no. Hemos visto casos donde los hijos, los nietos llevan a la abuelita a hacer su testamento en los últimos días de su vida y resulta que no tenía condiciones, es decir, que no tenía la capacidad para testar por alguna enfermedad o lo que tuviera la persona que llevaron, ¿no? Pues va a impactar ahí. Va a impactar en materia laboral, por ejemplo, cuando definamos a qué trabajador, a qué persona le damos el trabajo. Por ejemplo, si tenemos neurodatos, donde, por ejemplo, tenemos una persona que tiene espectro autista, ¿no? Y tenemos otra que no, y tengo los neurodatos yo, y entonces decido a quién contrato, pues a lo mejor discrimino a la persona que tiene espectro autista y elijo a la otra, ¿no? Entonces la empresa va a decidir, yo quiero determinadas personas, ¿no? Y va a discriminar al resto basada en qué, en estos neurodatos que puede obtener a partir de neurotecnologías. Entonces también va a impactar en materia laboral. Es decir, vamos a refundar el derecho, yo no tengo ninguna duda. En materia penal nos ayuda muchísimo desde la etapa de la prevención, ¿no? Hasta la etapa de la sanción. Hay quienes hablan de neuroquímicos como una forma de sancionar, hay quienes dicen que no, que eso afectaría la libre albedrío, la privacidad y demás de la persona. Pero me parece que lo importante de todo esto, doctor, es que tenemos que llevarlo a debate. Justo, y eso me encanta. O sea, no estamos casados con una idea. En el mundo del conocimiento nada estorba, por supuesto, y no necesariamente debemos estar de acuerdo en todo. Y eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo que promueve precisamente el INACIPE, la diversidad de las ideas,
el tener la oportunidad de escuchar otras opiniones, y esto es maravilloso. O sea, no es tener una idea fija, volvernos dogmáticos a ojos cerrados en el punto desde la perspectiva de desacreditar cualquier otro tipo de pensamiento, porque asumimos que nosotros somos los que tenemos la verdad absoluta. No, yo creo que, pienso que esto, por supuesto, al menos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales está erradicado, ¿no? Entonces, el tema aquí que me parece importante, quiero retomarlo, a razón de lo que estás mencionando. ¿Tú consideras entonces, a partir de estas interpretaciones, estas valoraciones probatorias, que sí efectivamente tendría que sustentarse lo que decían estos positivistas, estos criminólogos positivistas, en el tenor de que los jueces tienen que ser de biólogos, médicos, químicos, para poder dar una interpretación? A mí me parece que no, y me parece que lo podríamos seguir haciendo como se ha hecho hasta la fecha, es decir, el juzgador, antes le decían es el perito de peritos, ¿no? A mí me parece que el juzgador debe de estar asesorado y fortalecido con expertos de estas disciplinas. No necesariamente ellos tienen que ser los juzgadores, es decir, el neurocientífico, ¿no? El neuropsicólogo le puede llevar el peritaje al juzgador, y el juzgador, como lo ha hecho hasta la fecha, valorar ese peritaje, definir qué valor le merece y entonces dictar la resolución que corresponda. Me parece que no necesariamente tendría que ser un perito en medicina, ¿no? Un químico el que tendría que dictar la resolución. Ahora, si estamos hablando de sanciones que tienen que ver con neuroquímicos, me parece que ahí forzosamente tendría que ejecutarlo un experto en esa área, eso sí, pero no quien dictó la resolución, no quien ordenó que se hiciera de esa manera. Ya quien la ejecute me parece que tendría que ser sí un experto en ese sentido, porque obviamente estamos hablando de un campo médico, claro, donde se requieren conocimientos expertos, claro, pero no para dictar la resolución. A mí me parece que el material probatorio se puede llevar a juicio como se ha llevado hasta la fecha. El peritaje debe ser valorado por el juzgador, definir él qué valor le merece y entonces dictar la resolución que corresponda. Y si hablamos ya de que entonces va a ser una sanción que tiene que ver con neuroquímicos o que tiene que ver con alguna técnica de neurocientífica, entonces me parece que ahí sí quien la tendría que ejecutar sí tendría que ser un experto. Es decir, y el derecho al final tiene que ser multidisciplinario. Claro, entonces en ese sentido estaríamos hablando de medidas de seguridad cuando se estuviese estableciendo un medicamento para un aspecto de regular el comportamiento. Ahora, pensemos específicamente en materia penal en este momento, por favor. Por ejemplo, en materia de la valoración de testimonio, hoy hablamos de una situación que el testimonio tiene que ser valorado a partir de la psicología del testimonio, que tiene toda una prelación de aspectos que el juzgador debe de tomar en consideración para los efectos de valorar, por ejemplo, la exposición de un perito. Bueno, no basta con que se justifique con el hábito de decir que es un planteamiento científico para que el juzgador le dé esa veracidad, ¿no? Entonces, implica que el juzgador, al menos en materia penal, reitero, debe de tener una experiencia mayúscula al momento de estar haciendo estas formas de estar estableciendo su juicio para después concretarlo en la sentencia. Pero en este caso, sería, y lo pregunto a partir de la ignorancia, quiero que quede claro, sería que el testigo, por ejemplo, tendría que hacer su exposición, previo tendría que hacer una valoración, para que al momento en el que el juez escuchase el testimonio, en el momento mismo que se está desahogando la diligencia, estuviese analizando cuál es el nivel de posible afectación o proclividad que tenga ese testigo hacia un tema particular que esté señalando, ya sea para favorecer o para inculpar a una persona. ¿Cómo operaría ahí? Sí, interesante pregunta. Justo el neuroderecho, entre sus áreas de estudio, porque es que el neuroderecho es amplísimo, pero entre sus áreas de estudio tiene dos. Primero, la credibilidad y fiabilidad de los testigos. Tiene que ver con neuroderecho, también es un área que se está investigando acá. Y segundo, también tiene que ver con la toma de decisiones y valoraciones de los juzgadores, ¿no?
Voy a irme con el segundo y regreso al primero. El segundo, el tema de la toma de decisiones de los juzgadores. A ver, hay estudios que dicen que el juzgador toma decisiones, pero que a veces no son decisiones imparciales, no son estas decisiones neutrales, claro, que tienen que ver con su estado de ánimo, ¿no? Cómo se siente, si está feliz, si está triste, si está enojado, si viene de un conflicto que tuvo en casa. Realmente es un ser humano. Es un ser humano, pero se supone que el juez, ¿no?, se libera y se aleja de todos sus dogmas, de todas sus emociones para dictar una resolución, porque tiene que ser objetivo e imparcial. Sin embargo, la neurociencia nos ha dicho que no es así, que sí depende mucho. Por ejemplo, hay estudios, y lo hace Daniel Kahneman en el libro Pensar rápido, pensar despacio. Daniel Kahneman es un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía, ¿no?, analizando cómo tomaban decisiones las personas. Y entre los estudios que hace, pues se hacen estudios en cuanto a los jueces. Y si se dice que los jueces toman decisiones no nada más de manera imparcial, sino que, por ejemplo, si el juez llega a su oficina y ese día se descompuso el aire acondicionado, y pues de repente todo el día tiene calor, y entonces claro, viene de estar enojado con su esposa y además no desayunó, y entonces no, el calor y el enojo y la falta de alimentos y demás, y dicen que ya, hay que dictarle una resolución que no es favorable, ¿no? No es porque quiera hacerlo, no es porque no tenga argumentos o porque quiera perjudicar a la persona, simple y sencillamente es porque hay todo un origen, ¿no?, claro, neurobiológico de su decisión, que tiene que ver con aspectos que pueden ser factores externos y que no tienen que ver con el caso en sí. Entonces, el neuroderecho se está encargando justamente de analizar cómo toman decisiones los juzgadores, para empezar, ¿no? Y en segundo lugar, también el neuroderecho se está encargando de analizar la confiabilidad de los testigos. Es decir, en muchas ocasiones, y yo que me dedico a ayudar en la impartición de justicia, en muchas ocasiones vemos que los testigos van y dicen, sí, sí es, y yo lo vi, y yo estoy segura. Historias terribles de eso. Y muchos no mienten. O sea, muchos no mienten, muchos creen que sí es. O sea, muchos realmente dicen, no, es que sí yo vi. O sea, tienen la creencia de que están diciendo la verdad, pero no necesariamente es verdadero. Exacto. Incluso hay ocasiones donde no es evidente, donde le quieren poner rostro a su agresor y le ponen el rostro del acusado. O sea, hemos tenido casos, por ejemplo, de personas que van y dicen, sí fue él, y yo estoy segura. Y luego les dice la defensa, oye, pero tú dijiste que tenía un tatuaje en el cuello y pues, el acusado no tiene tatuajes en el cuello. Y tú dijiste que tenía la nariz picudita, y pues resulta que la nariz la tiene un poco chata, ¿no? Y tú dijiste que era moreno, pero pues resulta que tiene tez blanca. Y eso lo dijiste en etapa de investigación, y te traemos aquí las contradicciones, ¿no? La defensa utiliza técnicas de litigación, te las traemos aquí, las evidenciamos, pero tú sigues afirmando que es él. Y la verdad es que en el amparo, donde a mí me toca colaborar, se han dictado resoluciones donde se ordena la libertad porque es evidente que no es la persona, ¿no? Pero la víctima le quiere poner ese rostro. Entonces, la neurociencia y el neuroderecho están encargando de eso, de la fiabilidad, de la credibilidad del testigo, que se basa a veces en que trae traumas, trae estrés, trae depresión, entonces está buscando ponerle un rostro. Y a veces el testigo no es que mientas, él cree que dice la verdad, pero en esas ocasiones pues, lo que pasa es que ¿quién puede contra una afirmación? ¿Quién puede contra una imputación firme y directa de la víctima? Pues es que la neurociencia nos está ayudando en eso. Y entonces está permitiendo que haya, por ejemplo, investigaciones, estudios donde puedan evidenciar pues, que la persona no está haciendo el señalamiento desde la verdad, sino que a lo mejor tiene un tema por ahí de que la memoria no le está funcionando de manera correcta, de que a lo mejor está mintiendo, está siendo inducido, de que está alterando su propia realidad porque trae otros trastornos. Es decir, la neurociencia sí está evaluando eso. Si bien es cierto, el juez no tiene de manera en tiempo real la posibilidad de evaluar, me parece que la defensa sí puede decirle al juez, permítame, ¿no?, ofrecer un peritaje
neurocientíficos que nos evidencie que esta persona o miente o que tiene o que no tiene bien la memoria o no, alguna cosa. Me parece que eso sí lo puede hacer. Y otra cosa que también el neuroderecho se está encargando es de que los operadores jurídicos deben de tener una formación también en neurociencia. Claro, eso es un tema bien interesante. Para ir cerrando esta charla, tendríamos que reconsiderar también cómo podría ser esto utilizado en un sentido diverso, porque tiene muchas bondades, pero también toda historia tiene una vertiente negativa, ¿no? Lo que sucedió en el positivismo terminó justificando la creación de la prisión como la tenemos el día de hoy, con explotación, todos estos temas relacionados con penas inminentemente elevadas, con el propósito de que las personas trabajaran y una serie de explotaciones muy significativas que justamente tuvieron como base esas ideologías del positivismo, ¿no? De Ferri, de Garófalo, de Lombroso y de todas las personas que acompañaban, que finalmente esa ideología terminó sirviendo para fortalecer un modelo económico, ¿no? Particular. Entonces, eso es lo interesante, ampliar toda la estructura. Pues muy bien, muchísimas gracias, maestra, gracias por la generosidad de compartir tu experiencia. Los esperamos a todas y a todos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde intensamente vivimos las ciencias penales. Muchas gracias, los esperamos para nuestro próximo programa.